Juan, fíjate lo que se van poniendo, metiendo que tengan el micrófono apagado, porfa. Sí, sí. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Sabemos que el jueves a la noche, de dos feriados que se acercan, es complicado. Así que para nosotros es muy importante que estén acá. Y por otro lado, para nosotros es muy importante porque estamos haciendo el cierre de un gran esfuerzo que hicimos toda la semana. Y la idea es compartir un poquito lo que hicimos, por qué lo hicimos. Pero antes siempre es bueno contar quiénes somos, qué hacemos. Mi nombre es Juan Blanco, tengo 50 años, estoy casado hace 22, tengo 5 hijos. Y hace 18 años que estoy en esta organización que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Es una organización que nació hace 70 años aproximadamente en los Estados Unidos y comenzó en California, en el área de la costa oeste, y en el poco tiempo empezó a crecer, y se fue desarrollando en distintos continentes. Hoy es internacional porque ya en este grupo que les vamos a contar un poco lo que hicimos, hay gente que vino de Nicaragua, hay gente que vino de Paraguay, y como verán ahí en ese logo que no se ve tanto, así como nosotros desde Argentina se eligió Corrientes, tanto Paraguay como Brasil también eligieron ciudades que están cerca de la triple frontera, y hoy terminamos, mañana temprano estamos ya viajando para Paraguay, y ahí se hace el cierre de lo que es el evento de estas tres naciones. Para nosotros fue un evento que nos costó armarlo, nos costó tomar la decisión que teníamos que dejar trabajo, negocios, familia, pero bueno, lo hicimos con mucho amor y creo que se vio reflejado en los resultados que les vamos a mostrar después en un ratito. Esta organización tiene algunas particularidades interesantes. La primera es que es un movimiento laico, porque cuando a veces empezamos a contar un poco qué es lo que hacemos y cómo nos movemos, algunos puede entenderlo mal o puede identificarlo como que podemos ser de alguna religión. A veces hasta nos han tenido temor de que podíamos ser una secta. Nada que ver con eso. Somos hombres y mujeres, porque las mujeres se han sumado en los últimos años, de negocios, donde simplemente tratamos de aportar un poquito a la sociedad de ciertos valores. Y creemos que los valores cristianos son valores muy importantes. Creo que hay una enseñanza muy grande que se puede sacar desde ahí, y nosotros tratamos de aplicarlo primero con nuestra vida y después con lo que podamos también dar a la sociedad. Yo les dije, hace 18 años conocí este movimiento. Yo vivía en Panamá, me había mudado con mi familia para allá, y hay ciertas cosas que son comunes en muchos de los testimonios. Esta es una organización que siempre estamos permanentemente dando charlas, pero no son charlas que sacamos información técnica, sino que simplemente tratamos de abrir corazón y contar experiencias propias de vida que hayamos vivido. Y cada uno tiene experiencias distintas. En el caso particular mío, cuando yo conozco este movimiento, me encontraba siendo un profesional en el área de logística. Me costó mucho poder hacer la carrera universitaria. En el caso particular mío y de mi hermano, somos los primeros en hacer una carrera universitaria de todas las generaciones que vinieron atrás, del lado materno y paterno. Eso significa que muchas de las generaciones que vinieron por atrás son generaciones que se han peleado fuertemente. Mis abuelos, por ejemplo, del lado materno, Peña, en Delta, muy metidos hoy, sigue siendo una zona bastante carenciada, no hay luz, no hay autos, no hay calles, las calles son ríos, la gente vive muy distanciada, si te pase algo es bien complejo. Y así se crearon mis abuelos, se conocieron en el Delta, mis dos abuelos. Mi madre, nació hija única, hizo toda su carrera, no, su infancia solita en ese lugar, descampado, caminaba 3 kilómetros, siempre contaba, iba a su colegio con un barquito, la traían, caminaba otros 3 kilómetros. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque a mí me marcó mucho la vida del sacrificio por ciertos objetivos que me fueron poniendo desde muy chico. Y uno de los objetivos era el trabajo y el estudio, pero el estudio principalmente, ¿no? Y lo que me decían es, para que vos tengas lo que nosotros no pudimos tener en estas generaciones que les digo. Trabajo de los 13 años, hoy tengo 50, saquen la cuenta,
Y mi forma de trabajar era para poder tener las cosas básicas de un joven o de un niño que a lo mejor tus padres no te pueden dar, pero podía no haber trabajado y igual creo que estaría donde estoy hoy. Pero fue algo que me inculcaron y así lo fui llevando. Sobre el final de mi carrera, conozco a quien es hoy mi esposa, Dolores, y nos enamoramos porque los dos tenemos dos mundos distintos. Me encuentro con una familia con valores. Creo que te va a sacar la cabeza la mi esposa venía de una familia con valores cristianos muy fuertes, entonces yo de repente me encontraba en su ambiente familiar y vos veías que lo que se respiraba ahí era primero Dios, y ese Dios era el que se encargaba de todas las cosas que podían pasar en esa familia. Eso me impactó. Me impactó que a través de esos valores cristianos la familia era muy importante, entonces te encontrabas que los domingos, abuelos, primos, tíos, todos. ¿Y por qué me impactaba a mí? Porque mis padres se separaron cuando tenía 13 años, con una familia bastante chica, y todo lo que yo vivía en la familia de ella, yo no lo vivía en la mía. Y ella todo lo que vivía al lado mío, no lo vivía con su familia. Y esos mundos creo que nos enamoraron, ¿no? Yo colegio del Estado, ella colegio privado. Su padre médico, mi padre no terminó el secundario. Así, vos vas viendo, eran dos mundos totalmente distintos. Nos casamos y al poco tiempo, después de la crisis del 2001, donde perdimos todo, porque quedó la plata atrapada en un banco que desapareció, decidimos irnos a vivir afuera y terminamos viviendo en Panamá. Yo ya venía haciendo carrera a pasos bastante acelerados. Y hasta ahora todo lo que le cuento quizás suena lindo, pero llega un momento en donde las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, buscan gente que realmente puedan dar al máximo todo lo que puedan, ¿no? Entonces sos joven y esa juventud te lleva a que vos, y más con una cultura de trabajo de los 13 años, pasa a ser tu prioridad número uno el trabajo. Entonces el trabajo está bueno, pero cuando el trabajo se transforma en una adicción, yo llegué a darle la vuelta al reloj varias veces, sin dormir, o tirarme de 2 o 3 horas en el piso y seguir. Y cuando querés acordar, tu vida es todo el trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Y si tenés esposa, tenés hijos, y si vivís en el extranjero, la cosa se empieza a complicar. Porque yo estaba encargado de los países del Caribe, México, Centroamérica, y vivía en Panamá, entonces vivía permanentemente fuera de mi hogar. Cuando llegaba el fin de semana, era el poco tiempo que le podía dar a mi familia, cansado, seguía trabajando. Y ahí empecé a darme cuenta de dos cosas. Primero, que el matrimonio se estaba yendo a la lona. Y segundo, que mi hija, que ya empezaba a tener conocimiento de lo que era la vida, y tenía un padre ausente. Entonces, cuando los fines de semana nos juntábamos, yo trataba de acercarme a mi hija y mi hija me corría. No me reconocía como padre. Y eso me dolió. Y ahí entro en una crisis, ¿no? Una crisis en donde los valores que te inculcan es trabajo, superación y vas a ser feliz. Eso era lo que en mi cabeza chiquita estaba. Y te encontrás que tenés trabajo, empezás a tener dinero, sos exitoso, pero cada vez estás más vacío. Y ahí es donde decís, ¿qué está pasando, no? Porque tenés todo, tenés todas las condiciones, vivís muy bien, todo bárbaro, pero cuando te querés acordar, el corazón se empieza a apagar y empezás a encontrarle poco sentido a la vida y al sacrificio. Y por otro lado ves que tu mujer y tus hijos y tu entorno no es feliz tampoco, peor. Se lo estoy resumiendo, pero créanme que mi vida no era una vida buena. Y estoy obviando un pasado de muchos excesos, ¿no? Cuando mis padres se separan, yo entro en un mundo raro, ¿no? De muchos excesos. Creo que Dios siempre me fue sacando de algunos peligros. No hacía mucho de mis amigos, tengo 3 amigos que no están más. Uno de esos era como mi hermano, producto de los excesos, droga, alcohol. Dejó 3 hijos, del que era mi hermano, nos criamos juntos. Le diría que pasé más tiempo con él que con mi hermano. Y bueno, se mató producto de las drogas, que se fue por un barranco en Bariloche y dejó 3 chicos. ¿Por qué cuento esto? Porque también mi vida no era una vida sana, no era un hombre íntegro, no era un hombre de valores. Entonces, pues vos podés crecer, podés ser un buen profesional, pero tu parte, tu ADN empieza también a jugar algunas cosas en contra en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Y bueno, así es como en un momento muy crítico en mi vida, haciendo negocios con un empresario panameño, me dice: Juan, te invito a un almuerzo de mañana en el Sheraton. El Sheraton es un hotel muy prestigioso ahí en Panamá, y le dije que sí. Cuando llego al hotel, en vez de encontrarme con él solo, me
me encuentro con 50, 40 empresarios muy bien vestidos, y dice, sentate. Se para una persona, cuenta lo que estoy contando yo, que es fraternidad, y a los 2 minutos se para otra persona y da un testimonio de vida. Y ese testimonio me impactó, porque era un nicaragüense que contaba una experiencia muy dura, ¿no? Que había vivido años muy duros. Hay gente que está viendo, estaba viviendo años muy difíciles, y en esa guerra civil que ellos tuvieron, la verdad que la han pasado muy mal, y esta persona decía el desastre que él había sido. En un momento tiene un encuentro con un amigo, ese amigo se llama Jesús, y con ese encuentro su vida es transformada y se muestra cómo era en la actualidad. Y esa actualidad era totalmente distinta, ¿no? Parecía como que una persona totalmente detestable por lo que él contaba que había hecho, y de golpe parecía la Madre Teresa Calcuta. Y eso me impactó porque le creí, se puso a llorar, un testimonio muy impactante. Al poco tiempo de que termina de dar ese testimonio, empieza a repartir unos papeles. Y ese señor dice, no sé cómo vinieron a este lugar, pero si ustedes tienen algunos imposibles, si ustedes no están valorando la vida como hay que valorarla, si la vida para ustedes no tiene sentido, entreguen esos imposibles de Jesús. No importa si crees, no crees, no importa si tenés fe o no tenés fe. No perdés nada. Yo realmente estaba en el fondo, creo que más abajo de eso era difícil poder ir, así que no me quedaba otra, no perdía nada, puse mis imposibles ahí. Eso fue un jueves. Uno de mis imposibles era recomponer la relación con mi madre. Hacía tiempo que yo no me hablaba con ella, había mucho, no digo odio, pero sí mucho orgullo, porque nos habíamos peleado y mucho tiempo sin hablar, nos llevábamos. Y fíjense lo que hace a veces el orgullo, ¿no? Mi cabeza estaba, y si yo no, durante mucho tiempo no iba, o durante toda mi vida, no iba nunca más a ver a mi madre, estaba dispuesto a eso. Y yo decía, qué locura. Y por otro lado, había un amor muy grande, ¿no? De una madre a su hijo. Mi madre fue una buena madre, pero ese orgullo nos fue alejando. Yo sabía que mi madre no me iba a llamar y yo tampoco le iba a llamar. ¿Por qué les cuento esto? El viernes, al otro día de esto que les digo, yo estaba manejando y suena mi celular y era mi madre. Y esto me impactó porque dije, qué casualidad, justo ayer puse esto y de repente mi madre. Y el otro milagro era que me hablaba de una manera normal, preocupada por mí, por mis hijos, por mi esposa, y era sin pasarme factura, era otra madre para mí en ese momento de cómo me hablaba. A partir de ahí se recupera la relación, y eso me impacta, ¿no? Porque ahí empieza mi cabeza a decir, yo creía en Dios, pero empezar a creerle a Dios es muy distinto. Y de golpe, todas esas cosas que yo puse en ese papel se empiezan a cumplir de una manera tan sobrenatural que no me quedaron dudas de que había una realidad en ese Dios que me había hablado este Señor. No me quedaron dudas, era tan sobrenatural de la forma que se dieron, y eran tan imposibles esas cosas que dije, bueno, este Dios existe. 33 años tenía, hoy tengo 50, había mucha ignorancia, entonces traté de acercarme a mi iglesia. Nosotros en esta organización no hablamos de religión, cada uno puede pertenecer a la religión que desee, somos cristianos por lo general, puede haber católicos, puede haber evangélicos, puede haber... En ese ambiente muchos nos movemos, así que me acerqué a mi iglesia. Tuve gente que me empezó a acompañar, empecé a conocer un poco más sobre lo que Dios pretende de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que aprendí fue, en uno de los retiros que nosotros damos, dicen, en la palabra donde está el manual del fabricante para que funcionemos perfectamente, hay un equilibrio divino que debemos cumplir. Y me dijeron, primero, tenés que tener en cuenta que está Dios. Ese es tu primer prioridad. Segundo, está tu familia. Pero ojo, dentro de tu familia primero está tu mujer, o tu marido si no mujer, y después vienen tus hijos. Y en tercer lugar viene el trabajo, y en cuarto lugar viene la iglesia y el ministerio. Eso me sacudió, ¿no? Porque en mi primer lugar estaba el trabajo, en segundo lugar estaba el trabajo, en tercer lugar estaba el trabajo, en cuarto estaba el trabajo, allá abajo venían mis hijos, después venía mi esposa, y Dios no estaba. Entonces tuve que trabajar en ese equilibrio, ¿no? El tiempo me fue llevando a veces a los golpes también a encontrar ese equilibrio. Después de 18 años les puedo decir que tengo un equilibrio bastante lindo. Me voy a la banquina de vez en cuando porque soy una persona que a veces me desvío, pero siempre vuelvo, ¿no? Siempre sé cómo es el camino para volver, y en la medida que vos caminás en ese camino, en esa huella, empezás a ver bendición, ¿no? Entonces, cuando vos ves mucha bendición, te dan ganas de que otro reciba lo que vos recibiste. Entonces, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué vienen 3 nicaragüenses?
A nosotros no tenemos sustento de ningún lado. Esta no es una organización que junta dinero y dice, bueno, ahora ustedes 3 mecarones se vayan para allá, otro para acá. Todo es a pulmón. Nosotros lo hacemos con mucho amor y nosotros nosotros financiamos. Estos muchachos decidieron si la plata que iban a gastar, que es mucha, para venir de Nicaragua acá, la gastaban acá o la podían haber gastado en las lindas playas que tiene Nicaragua. Decidieron venir acá. ¿Por qué será? Yo no tengo dudas porque realmente es tanto lo que hemos recibido en nuestra vida, tanto lo que hemos recibido de ese Dios, que muchas veces nos costó conocerlo, creerle, que cuando empezás a ver que la vida es tan linda, que tenés tantas bendiciones, tenés que devolver un poquito de todo lo que te da. Y por otro lado, la carga que a veces sentimos es que ahí afuera hay un montón de Juanes, un montón de Emilios, un montón de Luises, un montón de gente que no tuvo la oportunidad o no tiene la oportunidad de tener la forma de conocer a Jesús como lo conocimos nosotros. Entonces, esa carga es la que nos lleva hoy a estar acá. Después les voy a contar sobre el final. Para nosotros esto es sobrenatural, haber decidido estar acá en Corrientes. Por eso lo dejo para el final. Para ir cerrando mi parte, y le voy a dar la palabra a Luis Porcili, que nos cuente un poquito también su vida, porque el estar en Corrientes acá tiene mucho que ver con el testimonio de Luis. Mi vida en estos 18 años, como les dije, fue cambiando muy fuertemente. Mi trabajo hoy es muy importante, creo que hago las cosas dentro de todo bien en mi trabajo, pero trabajo las horas que realmente dicen que tengo que trabajar. Y trabajo 8 horas, y antes trabajaba 16, y con 8 horas me siento mucho más productivo, los resultados los veo mucho más. Tu cabeza está mucho más íntegra, tu cabeza piensa solamente en lo que tenés que hacer en ese horario, después termina eso y tu cabeza está o en el servicio, o en tu familia, o en otras cosas. Así que en ese camino, mientras alguien me demuestre lo contrario, o mientras alguien me diga que si yo sigo en este camino las cosas me van a volver a ser como antes, por ahora llevo 18 años, donde cada día que pasa soy más feliz, cada día que pasa veo a mi esposa más feliz, cada día que pasa nos enamoramos más, cada día que pasa mis hijos los ven reflejados. Yo veo a mis hijos una gran bendición en el estudio, en cómo se mueven, en su ambiente, en la huella que están dejando dentro de sus jóvenes, sus amigos, en el colegio. Entonces, mientras yo no me sienta que ese Dios que llevo 18 años es fiel y cumple con lo que Él dice y está escrito encima, voy a seguir en esto y voy a seguir a fondo. Así que bueno, me gustaría que el protagonismo ahora lo tome Luis un poquito y después sobre el final vamos a mostrar un poquito lo que hicimos hasta ahora. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Feliz de poder compartir un poco de lo que hacemos, FINEC, lo que es FINEC, como lo decía Juan, y lo cierto. Mi vida, bueno, no fue tan color de rosas. Mi nombre es Luis Porcili, tengo 63 años, casado con María Esther, hace 46 años. Ahí está, a veces los errores, ¿no? Nos quedamos juntos con ella, la mujer que amo tremendamente. Tengo 4 hijos, tengo 12 nietos, una familia hermosa. Yo siempre digo en las charlas que nos toca hacer, ¿no? En distintos lugares, en SAERES, en comisarías, en cárceles, siempre nos toca contar el testimonio, y siempre cuento y digo que nadie nace, ¿cierto?, drogadicto, nadie nace alcohólico, nadie nace delincuente. Algo pasó en la vida para que esa persona salga disparada para ese lado. Yo lo entendí con el diario del lunes, porque la verdad que nunca lo había entendido. Yo vengo de una clase media, mi padre era ferroviario, y ser ferroviario en ese tiempo era como ser un empleado bancario, tenía todos los beneficios. Nos daban casa, teníamos pasajes gratis, vacaciones, me fui en un ambiente muy hermoso, muy lindo, de familia. Nunca me faltó el vestir, nunca me faltó el alimento. Siempre mis padres me enseñaron los valores del trabajo, pero, como lo voy a repetir, algo pasó en la vida. Y yo recuerdo que venía del colegio, vivíamos en el campo, en un pueblito que se llama San Andrés de Giles, y yo iba a la mañana al colegio y mis hermanas iban a la tarde. Así que nos cruzamos ahí, ¿no es cierto?, en la vía.
yo recuerdo que llego a mi casa a grabar, ¿no es cierto? Y empecé a buscar a mi madre por distintos lugares de la casa. Empecé a abrir puertas, ¿no es cierto? Y encuentro a mi madre en una situación tremenda. Encontré manteniendo relaciones sexuales con otro hombre que no era mi padre. Así que eso me marcó, me causó mucho dolor, mucha ira. ¿Y qué hice? Me fui a la casa de este varón que vivía cerca y fui y le rompí toda la casa, le robé todo lo que tenía. Mi padre se entera de esa situación, me pregunta qué hice, si me volví loco, y yo digo, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Y no le podía decir nada porque entendía de que eso iba a agravar la situación. Así que me callé la boca, no dije nada. Mi padre me molió los huesos a palo para que reconociera por qué lo había hecho. Y ahí entró, ¿no es cierto?, en mi corazón algo, porque empecé a hacer lo malo. Empecé a irme a la esquina con personas más grandes, comencé a fumar a los 12, 13 años. Mudamos, ¿no es cierto?, más al centro, y a la edad de 17 años ya empecé a tener una doble vida. De noche salía con muchachos a hacer maldad, y de día iba al colegio. Así fue mi vida, llegaba a la madrugada o no llegaba, le tendía a la cama, mi madre pensaba que yo había dormido, había pasado la noche ahí, y no. Así que pasó el tiempo, año 76, seguramente muchos van a recordar ese año, ¿no es cierto?, porque fue un año donde estaba la dictadura militar, donde te encontraban por ahí en una esquina, ¿no es cierto?, y sin documentos y te llevaban detenido. Una época dura, ¿no? Y mi padre siempre nos decía, no, si usted no hace nada malo, tengan la tranquilidad que no le va a pasar nada. Siempre tenía ese concepto, ¿no? Pero bueno, me llevaron detenido, caí preso, me llevan a la comisaría, bueno, me torturan. Ese tiempo se usaba mucho la picana eléctrica, toda esa tortura. Bueno, pasé por todo eso, a la edad de muy jovencito. Mi padre se entera de que yo caigo detenido y me va a sacar con un teniente coronel del ejército. Dice, mi hijo seguramente estaba en la esquina, así que lo voy a retirar. Así que va el teniente coronel y habla con el comisario, y el comisario le cuenta la situación mía. Ella era una persona que andaba robando con armas. Así que se va y se enfrenta con mi padre, le dice, mirá, Porcili, tu hijo no es que lo encontraron en la esquina, sino es delincuente. Ya anda robando, anda haciendo las cosas mal, tiene un robo comprobado, pero seguramente tiene algunos más. Así que mi padre, que era una persona muy derecha, un gitano hermoso, precioso, toma la peor decisión que puede tener una persona y se tira bajo la vía del tren y se mata. Así que a la edad de 17 años tuve que cargar con el cajón de mi padre, ir al cementerio Posado. Yo lo único que pensaba, ¿no?, con esta edad, ¿cómo quitarme la vida? Y en el primer momento que me enteré que mi padre tomó esa decisión, comenzó a circular en mi mente, ¿no es cierto?, el suicidio. Así que bueno, pasó un tiempo, ¿no es cierto?, yo salí en libertad. ¿Cómo salí en libertad? Lleno de odios, lleno de rencor. Y ahí conocí a mi esposa, ¿no es cierto?, ya muy jovencita, tenía 15 años, y le expliqué, le conté lo que me había pasado y lo que yo quería hacer de la vida. Yo ya tenía decidido, porque estaba con mucho odio, ¿no es cierto?, contra la sociedad, contra Dios, contra todos. Y yo entendí después con el tiempo, ¿no es cierto?, que siempre necesitamos echarle la culpa a alguien de nuestras malas decisiones. Muy pocas veces nos hacemos cargo de lo que hacemos mal. Así que pasaron los años, ¿no es cierto? Mi madre tuvo una buena relación, nunca hubo un reproche, nunca, parecía que eso fue un sueño. Desapareció de mi mente, de mi corazón, ese momento, ¿no es cierto?, que pasó. Así que me comencé, ¿no es cierto?, a relacionar con gente muy grande, comencé a caer detenido, y vinieron los hijos, ¿no es cierto? Eso no cambió mi vida.
Después comencé a robar bancos, comencé a robar blindados. En la época del 90, lideraba las bandas más organizadas. Y en uno de esos robos, ¿no es cierto?, en un blindado me vuelan toda la cara, tengo una bala alojada aquí, donde tengo toda mi cara de platino. Tengo una chapa de platino acá en el maxilar con 6 tornillos, donde me vuela pedazo de lengua. Eso no cambió mi vida. Para mí, yo pensaba, si me hubiese matado ahí, me hacían un favor. Porque yo todavía seguía cargando la muerte de mi padre. En mi mente y en mi corazón, era como que yo le hubiese empujado a mi padre, ¿no es cierto?, para que se matara. Después, con el tiempo, entendí de que las decisiones son personales. Así que siguió mi vida, ¿no es cierto?, en el delito. A los años muere mi madre, estando yo detenido. Nuevamente, ¿no es cierto?, todo ese movimiento de ir al velorio, de ir a la casa velatoria, donde te sacaban todo, vaciaban todo, y te dejaban junto al cuerpo, ver a tu madre ahí, más dolor, más odio, más rencor. Yo siempre digo que yo hice de todo en el delito, menos violar y matar, que no me hace ni más bueno ni más malo. Era una porquería, era una basura. Pero después hice de todo. Al tiempo que muere mi madre, estando detenido, mi hermana Marta, la mayor, muere de cáncer. A los 4 o 5 meses de fallecer mi hermana Marta, mis 2 sobrinos, hijos de ella, se matan en el río. Yo no quería ni levantar un teléfono y llamar a mi familia porque todo lo que yo recibía del otro lado eran malas noticias. Eran malas noticias. Yo tenía más familias en el cementerio que vivos. Y el pensamiento que tenía yo, y el pensamiento de mi familia, y el pensamiento de mi vecino, el pensamiento de los conocidos, era que mi vida iba a terminar o en un tiroteo, o suicidándome, o en un motín. Yo no tenía otra posibilidad. Yo nunca estaba peleado con Dios, nunca pensé de que yo podía tener un cambio. Así que muere mi madre. Cuando muere mi madre, yo estaba en Devoto, estaba pagando una condena de 12 años por 2 robos que había hecho a un banco en Paso de los Libres, Corrientes, en el año 92. Y me llevan a Devoto, ¿no es cierto? Y había una fila en cual yo no sabía si pasaba en esa fila, y le pregunté a un compañero, digo, ¿y esa fila que está ahí? Viene un hombre de Dios, y reza, y ora. Yo había probado de todo. Yo había probado con el ocultismo, yo había probado con el umbandismo, yo había probado de todo para poder sacar y aliviar un poco el dolor y la tristeza que había en mi corazón. Pero una persona, lo que tocaba, y esto no lo digo con vanagloria, sino para que usted me entienda, yo todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Yo era el superhombre, como quien dice, me creía el superhombre, me creía el superdelincuente, pero por dentro estaba lleno de dolor, lleno de tristeza, pensando cómo quitarme la vida. Pero yo me levantaba a la mañana y me ponía una máscara y me dibujaba una sonrisa. Y todos querían charlar conmigo y hablar conmigo. Yo les contaba historias, pero yo llegaba a la noche, ponía mi cabeza en la almohada y vivía un infierno. Y en ese infierno, ¿no es cierto?, arrastré a mi familia durante más de 30 años. Donde los arrastré, ¿no es cierto?, a ir a visitarme a penales, a que mi familia, mi esposa, mis hijos pasen un montón de situaciones que son horribles, pero eso no cambiaba mi vida. Tuve tratamientos psicológicos, tuve tratamientos psiquiátricos, porque usted cuando entra a un penal, todos los tratamientos tienen que pasar. Pero nada de eso cambiaba la vida. Al contrario, se agravaba mucho más. Hasta que lo van haciendo.
Aquí un día, ¿no es cierto?, el devoto, haciendo esa fila, viene esa persona, ese varón, me toma de la mano. Éramos varios que estábamos ahí. Yo dije, doctor, ¿qué voy a perder? Me toma la mano, me hace una oración de fe. Me dice, repetí esta oración. Yo repetí esa oración, pero no ocurrió absolutamente nada. Seguí siendo la misma persona. Seguí caminando y me encuentro con la capilla en Devoto, en medio del penal hay una capilla. Y yo recuerdo que en ese momento que llegué a esa capilla, caí de rodillas y comencé a pedirle perdón a Dios. Comencé a pedirle perdón a Dios y comencé a llorar. Yo me había llorado todo con la muerte de mi padre, con la muerte de mi hermana, con la muerte de mi madre. Pero en ese momento que caí de rodillas, parecía que algo salía de mi corazón y de mi mente. Y ahí tuve el encuentro más hermoso, que fue el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Que cambió mi vida. Yo caí de rodillas de una forma y me levanté de otra forma. Yo caminaba todo jorobado de la carga que yo llevaba en mi espalda. Yo parecía que a mi padre lo llevaba acá en mis lomos. Fueron 30 años de vivir un infierno. Pero cuando yo caí de rodillas y comencé a pedirle perdón a Dios y a decirle, Señor, yo no puedo más. Yo ya no doy más. Ahí quedó el orgullo, ahí quedó la altivez, ahí quedó el soberbio. Y ahí vino a entrar a mi corazón el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, salí de ese lugar, me trasladaron a la unidad 7 del Chaco, de Resistencia, el peor penal del país. Yo no era una persona simple, una persona muy complicada, los penales que estaba siempre había problemas. Así que me tiraron a ese lugar y llegué a ese lugar, ¿no? Pero no pensando que tenía que pasar 12 años de mi vida privado de la libertad. Yo sentía que algo había salido de mi corazón. O sea, la alegría de mi corazón era de que ya no estaba ese dolor, ya no estaba esa tristeza en mi corazón. Que algo había pasado, que un Dios era real. Eso es lo que yo pensaba. Así que llegué al penal y hay un lugar donde se dice que es un lugar que vas ahí y te observan, de observación, un pabellón de observación, donde ahí a los meses, ¿no es cierto?, que te van derivando a otros pabellones. Y pedí algo para leer porque te sacan todo, te sacan televisión, te sacan radio, te sacan absolutamente todo. Y te aburrías. Entonces agarré y le pedí algo para leer a los que estaban ahí y creo que me dieron una Biblia. Me dice uno, dice, mirá, Turco, dice, te doy la Biblia, dice, pero cuando la terminé de leer, devolvémela porque ese la fumaba. Él se fumaba la hoja, entonces me pedía. Pero nunca se la devolví. Pero creo que le quiero decir que esa Biblia, esa palabra de Dios, me atrapó. En la ignorancia que yo tenía espiritualmente, yo no entendía nada. Pero cada vez que leía la palabra de Dios, algo ocurría en mi vida. Algo ocurría en mi vida y las cosas que yo hacía, ¿no es cierto?, ya no eran malas. Los pensamientos que yo tenía en mi mente ya no eran pensamientos malos. Así que pasaron los años, pasaron 3 o 4 años, y yo le contaba a mi familia del cambio, de lo que estaba pasando en mi vida. Y mi familia no me creía. Mi familia decía que está loco cuando sale va a ser la misma basura, va a ser lo mismo. No creía en ese cambio. Lógico, por fuera era la misma persona, pero Dios estaba trabajando en mi corazón. Yo siempre le digo a todos que Dios me tuvo que romperme todo y hacerme de nuevo, porque yo no servía absolutamente nada. Así que pasaron los años, vengo a Buenos Aires por visita, vuelvo de vuelta, y ahí comienzo, ¿no es cierto?, a tener un diálogo más profundo con el Espíritu Santo de Dios. Y a los 6 años y piquito, ¿no es cierto?, yo le pido a Dios, le digo, Señor, si tú abres esa reja, yo voy a salir a hablar de lo que tú hiciste en mi vida. Algo loco, que no me la creía ni yo, porque es algo imposible de que yo pueda salir antes. Yo siempre digo de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que
me llama un guardia y me dice que tiene mi libertad. Así que yo, lleno de alegría, de gozo, no podía creer, ¿no es cierto?, de que 6 años antes me haya venido la libertad. Así que me dan la libertad, me llevan hasta la terminal de Resistencia, Chaco, me acompañan todos los guardias porque verdaderamente querían ver que yo me venga para Buenos Aires, que no me quede dando vuelta ahí. Así que eran las 9 de la noche, el micro tenía a las 12 de la noche, creo 11, y yo digo que le digo a mi familia, no le digo a mi familia, le quería caer de sorpresa, pero en un momento dado digo, no, le voy a llamar a mi esposa. Así que le llamo a mi esposa se asustó, porque el teléfono en la prisión lo teníamos hasta las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde te cortaban la comunicación, y yo estaba llamando casi a las 9 de la noche. Así que cuando le dije que estaba en libertad, hubo un silencio y no podía creer, pensaba que yo me había escapado. Así que mi pensamiento era de tener una vida de cambio, mi pensamiento era de que Dios había hecho la obra. Así que llego a mi hogar y me encuentro, ¿no es cierto?, con una situación muy complicada. Me encuentro con mi esposa jalando, tomando 3 o 4 pastillas para dormir, mi hija Laura casada con un pirata del asfalto, mi hija Fernanda casada con un alcohólico, con unos drogadictos, mi hijo Mauricio jalando por Sirrán y robando con 10 años. Así encontré mi familia y así encontré mi hogar. Y yo sin un peso. Yo era una persona, ¿no es cierto?, que nunca había trabajado. Siempre había delinquido. Y encontrarme en esa situación fue tremendo. Así que cuando llego a mi hogar y veo esa situación, quería cerrar la puerta e irme. Digo, no puede ser que mi familia estaba así. Pero era lo que yo había dejado. Ese era el pasado mío. Ahora tenía que tomar la decisión. O cambiar ese pasado o volver nuevamente al pasado. Pero yo sabía de que Dios me había sacado con un propósito. Así que a la semana de estar en casa, ¿no es cierto?, aparece y viene una persona en cual a traerme dinero, a traerme un vehículo, eran compañeros míos, ¿no es cierto? Y en ese tiempo se usaba, cuando uno salía de estar en prisión, venían, te traían un dinero importante para que disfrutes con la familia, te traían un vehículo si no tenías, y después nuevamente a delinquir. Yo recuerdo que estaba sentado en la mesa cuando viene este varón, y yo no tenía absolutamente nada. La heladera era agua, no tenía absolutamente nada. Mi familia pasando necesidades, así que viene este varón y me trae un paquete de plata que sería 300.000 pesos de ahora, un auto, y me dice, el turco me dice, bueno, acá te dejo esto, en la semana, dentro de 10, 15 días nos ponemos de vuelta de acuerdo, y tenía que tomar esa decisión, porque yo no estaba robando, no estaba hurtando, pero estaba tomando nuevamente el pasado. Así que lo miré y le dije, no, yo no robo más. Ahora, cuando yo dije no robo más, pude sentir nuevamente el abrazo más hermoso en mi corazón, que fue el abrazo del Espíritu Santo de Dios. Yo siempre digo de que si el Espíritu Santo de Dios no me hubiese dado esa fuerza, yo hubiese tomado ese dinero. Y hoy no estaría aquí. Pero la persona, porque el Espíritu Santo es una persona, fue la que me dio la fuerza para decir no. Así que lo acompañé hasta afuera. Le dije, tomá, gracias, te bendigo. Así que llegué a mi casa, a la cocina, tengo una cocina grande con mesa larga, y estaban todos mis hijos ahí reunidos. Mi hija Laura, la mayor, que tendría en ese tiempo 17, 18 años. Nunca me voy a olvidar, estaba así apoyada en la alacena, en el modular, y me dice, papi, dice, ¿por qué no agarraste ese dinero? Si vos no ibas a robar. Y a nosotros nos hace falta. Y le dije, hija, si yo tomaba ese dinero, tomaba nuevamente el pasado. Yo sé que Dios tiene cosas hermosas para mi vida. Y yo no tenía absolutamente nada. Así que siguió el tiempo, ¿no es cierto? Mi esposa me dice, bueno, ya que estás acá,
Andá a la iglesia, andá al colegio, dice, porque a tu hijo lo han echado al colegio, lo han expulsado con 10 años. Lo mandaron a limpiar una pecera y le tiró alcohol de quemar. Mató a todos los peces. Portero, el director, la maestra, no lo podían ni ver. Una conducta horrible. Así que yo me voy a hablar con las maestras. Nunca había estado ahí. Nunca me habían visto. Ni las maestras, ni el director, porque siempre estaba preso. ¿Y qué le dijo mi esposa, no es cierto, a la maestra? Porque cada vez que preguntaban por mí, no estaba. Y la esposa de todos los delincuentes, casi todos, son camioneros. Todos son camioneros. ¿Por qué? El camionero trabaja lunes a viernes, sábado y domingo y de franco. Una mentira perfecta, que encaja, ¿no? Así que cuando dijeron que yo estaba ahí, vinieron, me amontonaron todo alrededor. Vino hasta el portero con escoba a conocerme, así por fin está acá por fin. Y me dice, la verdad, dice que muchas veces preguntamos por usted, dice, pero su esposa dice que usted viaja mucho, que es camionero, pa. Y estaba lindo, la verdad, estaba lindo para decirle, sí, soy camionero, total. ¿Qué va a cambiar? Es una mentira piadosa. Pero yo había entendido, cuando yo leía la Biblia, que el padre de la mentira era el diablo. Lo había entendido. Así que dije, no, si yo miento, voy a volver de vuelta al pasado. Así que le dije, no, mire, yo nunca fui camionero. Y le conté un poquito la historia. Le dije, mire, yo así, estaba preso. Mi esposa tuvo que salir a trabajar. Mi hijo se crió en la calle. Y en la calle no hay nada, güey. Pero yo les pido perdón, le dije. Y les pido que le den una oportunidad a mi hijo. Porque lo mismo que Dios hizo en mi vida, lo va a hacer en la vida de él. Y yo cuando terminé de hablar, de decirle estas cosas a las maestras, a todos los que estaban ahí, pude ver que estaban llorando. Porque la verdad nos hace libres. Y ahí comenzó, ¿no es cierto?, mi vida, a tener un cambio, a tener un vuelco. Y yo nunca había trabajado. Nunca había trabajado. Digo, ¿qué hago? Tengo que trabajar. Así que comencé a trabajar. Comencé a trabajar. Yo estaba peleado con la cal, con el cemento. Yo no quería saber nada con eso. A mí, ver una bolsa de cal, una bolsa de cemento era armas químicas. Porque la verdad, no quería saber nada. Nunca había pasado nada por mis manos. Pero había tomado la decisión de comenzar. Y lo que menos me gustaba era caminar. Cuando yo fumaba mucho, fumaba 4 atados de cigarrillos por día. Yo nunca me drogué, nunca tomé alcohol, pero sí fumaba mucho. Yo a veces siempre decía que mi orgullo, mi altivez, cuando me faltaba cigarrillos, el kiosco estaba a una cuadra y sacaba el auto de garaje y me iba en el auto. ¿Por qué? Porque el caminar era signo de debilidad. El orgullo mío no me permitía caminar. Y tenía que tener autos lindos, autos buenos. Pero cuando vine a Dios, cuando Cristo cambió mi vida, cuando Jesús cambió mi vida, yo digo siempre que caminé más que Kung Fu. Y lloraba. Yo cada cuadra que caminaba, yo lloraba. Y no entendía por qué. No tenía ni para el colectivo. Pero después entendí que cada cuadra que yo caminaba, Dios estaba trabajando en mi corazón. Dios me estaba haciendo morir a aquel hombre. Así que pasaron los años, me dediqué al tema de la construcción, pero en pintura, en durlo, bueno, y la vida me fue cambiando, mis hijos fueron cambiando, una vez que la cabeza empezó a cambiar, empezó a derramarse todo eso, y hubo un cambio. Hoy toda mi familia, todos mis hijos, ¿no es cierto?, son hombres de Dios,
Mi familia se compone, mi familia, la mía, somos 20 en total, con nietos, todo, y ninguno pasó por los problemas que yo pasé. Mi hijo Mauricio tuvo unos problemas de drogas, pero salió. Mis hijas están casadas con hombres de bien, tienen su casa, su trabajo. O sea, no solamente el cambio vino hacia mi vida, sino hacia mi familia. ¿Y por qué pasó eso? Porque pude perdonar. El perdón hace que nosotros podamos ser restaurados. El odio hace a que no pueda salir de ese infierno. Yo pude perdonar a mi padre, pude pedir perdón por todo lo que pasó, lo que viví. Así que pasaron un tiempo, pasaron unos años, me vino un llamado, ¿no es cierto?, para ir a las cárceles. Hace 17 años que dedico mi vida a las cárceles, donde miles de personas, cientos de personas entran de una manera y salen de otra. Le damos talleres, ahí estamos con Finé, estamos con Santiago, con muchos hombres de este movimiento ayudando, tratando de que esas personas que caen de una manera, nosotros puedan ser cambiadas y transformadas. Así que esta es parte de mi vida, de decirle de que Dios es real, de que Dios existe, y que siempre va a haber un antes y un después. Y todo depende de nosotros. Dios te bendiga en esta noche. Gracias, Luisito. Una vez me explicaron que evangelio significaba buena noticia, ¿no? Y creo que lo que hacemos es esto que acaban de escuchar. Nosotros llevamos las buenas noticias, pero con experiencias reales de vida. Ese es, te diría que es el fundamento principal de esta organización. Nosotros no sacamos Biblia, no somos profesionales de la fe, no pertenecemos a ninguna iglesia. No pertenecemos a una iglesia como organización. Después cada uno de nosotros pertenece a su iglesia, ahí no nos metemos. Como dije antes, acá hay católicos, evangélicos, no nos interesa. Nosotros simplemente transmitimos experiencias de vida que tienen que ver con un cambio radical a través de Jesucristo. Simplemente eso, somos hombres comunes y corrientes, laicos, que trabajamos, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, y que en los momentos libres se los dedicamos a servir. Como les dije al principio, estamos terminando un ciclo de 4 días nada más. Pareciera como un mes que tuvimos, pero fueron 4 días, fue súper intenso. Tuvimos vivencias muy grandes, vimos muchos milagros. Esa es otra cosa que vemos mucho en esta organización. Creer en milagros es difícil, cuando los vivís es fácil. Y muchos de los que están acá, muchos de los muchachos que nos acompañan, todos tienen testimonio, ¿no? Todos estamos preparados para contar nuestras experiencias de vida, y todos los que estamos acá tenemos nuestro propio milagro. Estar acá en Corrientes fue un gran milagro para nosotros, porque los libros, todo lo que era la organización decía que teníamos que estar más cerca de Misiones, ¿no? Más cerca de la triple frontera, pero pasaron cosas muy fuertes con Corrientes. Acá nos acompaña Chacho Mendoza, el líder de la Villa 31. Chacho Mendoza, la Villa 31 creo que la deben conocer, ¿no? De Retiro, en Buenos Aires, una de las villas más conocidas. Chacho es el líder de ahí, de la villa, uno de los líderes. 80.000 personas viven en la Villa 31. En un momento sentimos que teníamos que meternos ahí, ¿no? Porque a veces nos movíamos mucho en el ambiente de negocio y dijimos, no, tenemos que meternos también. Ahí hay necesidad. El hombre de negocio para nosotros es cualquier persona. No significa ser empresario ni nada. Cualquier persona que intenta llevar un sustento a su hogar de manera digna, para nosotros es un hombre de negocio. Y bueno, nos metimos en la Villa 31. Al principio no sabíamos cómo hacer. Nosotros, nuestra forma de pescar, suena feo pescar, pero nuestra forma de atraer gente a Jesús es el testimonio. ¿Cuál es el mecanismo para poder dar testimonio? Encuentros como este, hacemos desayunos, almuerzos, docenas, donde nosotros invitamos a la gente que venga, no les cobramos, lo financiamos nosotros, y ahí les permitimos a través del testimonio que tengan la oportunidad de conocer a Jesús como me tocó a mí. Y bueno, así nos metimos en la Villa 31. Al principio dijimos, bueno, vamos a repartir cenas gratis, conseguimos un lugar, una rica pizza en una pizzería, empezamos a repartir papelitos invitándonos a una cena gratis. Ese día llegó una sola persona, entre 80.000, ¿no? Ahí podemos decir que es casualidad, puede ser. Entre 80.000, ¿quién vino? El señor Chacho Mendoza. Y
Le estoy exponiendo el testimonio, pero no nos da el tiempo, ¿no? Ya lo van a escuchar a Chacho porque él da vuelta por todos lados contando su experiencia. Y Chacho dice que no vino porque la traía la pizza, no vino porque la traía el mensaje que podíamos dar, porque muchas veces ni contamos a dónde los invitamos. Pero él vino porque dijo, ¿cómo yo, líder del barrio, me entero que van a hacer un evento donde a mí nadie me avisó que iba a hacer un evento, en la villa que yo controlo, que yo soy líder? Y bueno, ahí llegó Chacho, nosotros lo estábamos esperando, fue el primero, si no venía él nos íbamos, pero vino él, y lamentablemente estaba en un momento también complicado. Y nos dimos cuenta cuando entró, porque entró, parecía una coctelera, ¿no? Estaba así, moviendo los brazos, las manos, doblados, lleno de anillos. Y ahí nos cuenta que padecía de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que para la ciencia no tiene cura. Y bueno, así nos conocimos. Ese día vino, no pudo comer la pizza, se la tuvimos que cortar. Nosotros hacemos un ejercicio de los papeles que le dije para que hagan esa relación con Dios. No lo pudo hacer, entonces le dijimos que lo haga con el pensamiento, porque no podía escribir. Y bueno, ahí se oró, al otro lunes volvió, y cada vez se sentía mejor y cada vez se sentía mejor. Lo que para la ciencia hoy el Parkinson no tiene cura, para los que creemos en Dios y creemos en los milagros, Chacho sanó de Parkinson. A lo mejor uno puede decir, pero esta gente, ¿quiénes son estos tipos? Comunes y corrientes. Cometemos errores todos los días. Acá no hay ninguna diferencia entre cualquiera de los que está acá y nosotros. Y quizás diría que hasta podemos llegar a quedar en desventaja si ven nuestro corazón realmente. ¿Por qué cuentos de la Villa 31 y Chacho? Usted dirá que tiene que ver con Corrientes. Porque hace 7 años vino un guatemalteco de fraternidad a dar una charla a Argentina, un seminario que nosotros llamamos, lo podemos pensar también como retiro, y en un momento le estaba dando la charla, así de golpe, él siente que el Espíritu Santo le baja, que tenía que orar por Argentina. Y pide un mapa, y él le consigue un mapa y pide aceite, y empieza a tirar aceite sobre el mapa, y dice el Señor que el Espíritu Santo le va a mostrar un lugar de esta Argentina donde se van a tener que mover, y en ese lugar van a ir, van a tirar aceite y van a hacer una oración por ese lugar, por esa provincia, por ese lugar. Y a partir de ese momento se van a abrir los cielos y cosas muy poderosas van a pasar. Atrévanse, hagan su parte. No dijo más nada, siguió con su charla. Cuando esa persona empezó a tirar aceite, yo sentí fuertemente Malvinas. Y me pareció rarísimo, porque en ese momento era muy difícil pensar en ir a Malvinas. No se me pasaba por la cabeza, no era fácil tampoco la logística, cómo llegar. Y me quedó, me impactó, cuando nos fuimos del retiro con mi esposa estaba sentada en la otra punta, nos subimos al auto, cuando yo le voy a decir, me pasó algo muy loco, recibí Malvinas cuando tiró el aceite, y ella me dice, antes que yo le diga, no sabes lo que me pasó, recibí Malvinas. Me quedo, yo me quedo duro y me dice, ¿por qué? Porque yo también recibí Malvinas. Y después nos enteramos, o nos dimos cuenta, que ante Dios, cuando vos te unís, son uno. Somos uno, ¿no? Por eso mi mujer recibe Malvinas y yo recibo Malvinas. Ningún otro de los que estaba ahí recibió Malvinas. ¿Pero qué pasó? Estaba este señor, Luis Porcini, también en ese seminario, y ¿a qué no saben qué provincia recibió Luis Porcini? Adivinen, ¿no? Recibía Corrientes. Y nuestra cabeza, que es finita, ¿no? Y que nuestro mundo a veces te va llevando por otros lados, al poco tiempo nos olvidamos del aceite, de que me tocó Malvinas y que le tocó Corrientes, y el tiempo empezó a pasar. Pero a mi mujer y a mí nos pasaban muchas cosas con Malvinas, ¿no? Un día acá Santi trae a Esteban Tríez a nuestra organización, da testimonio, y cuando estoy charlando da el testimonio que me impacta, ya me había pasado esto que les digo en Malvinas, y enseguida termina la charla. Yo tengo un primo hermano que realmente se crió con la familia, no hacía mucho tiempo que no me hablaba, y a mí me dolía, porque yo tenía una buena relación y vivimos mucho el tema de Malvinas en mi familia. Entonces me le acerco y le digo, mira, te voy a hacer una pregunta capaz que es tonta, pero tengo un problema con mi primo, que hace mucho tiempo que no nos hablamos, se enojó con toda la familia, se peleó con todo, y yo quiero ver cómo acercarme y no sé, capaz que tenés algún consejo. Me dice, mira, hay varias, cada persona lo toma de manera distinta, pero trata de ser paciente y llamarlo, mandar un mensaje, pasaron muchos años, seguramente te va a atender. Y me dice, pero ¿cómo se llama tu primo? Horacio Maldonado. Me dice, era de mi regimiento. Digo, me estás jodiendo. Era de mi regimiento.
Me pasa eso, me pasa después algunas cosas con mis hijos, bueno, no lo voy a hacer muy larga, pero pasan los años, yo me olvido, no es que me olvido, no hago nada, mi mujer no hace nada, Luisito no hace nada, y un día suena mi teléfono y era un panameño, que había estado en ese evento, y cuando tiró aceite, él sintió Ushuaia. Y él no le dio bola, ¿no? Le sintió Ushuaia, no sintió esa palabra, le llamó la atención. Él creía que le estaban hablando los argentinos, que eran la mayoría que estaban ahí. Pasó el tiempo y se fue. Y estaba en un evento en Colombia, sentado, y se le acerca una mujer que no conocía y en el oído le dice el Señor que te muevas Ushuaia. Y este tipo se quedó congelado, se acuerda lo de que pasó ahí, googlea que era Ushuaia, porque no sabía dónde quedaba Ushuaia. Mira así, ve el fin del mundo, ahí nomás, en el celular, sacó los pasajes, se va para Argentina, me llama por teléfono y me dice, veo que hay un aeropuerto que me deja, pero después sale de otro aeropuerto. Le digo, sí, pues te lleva a Ezeiza, ahí al parque. ¿Qué tengo que hacer? Yo te voy a buscar. Le digo, vení con tu familia, no voy solo. Qué raro, solo, estará haciendo algún negocio o algo. Lo voy a buscar, me dice, después te cuento. Cuando estamos ahí me cuenta toda esta historia, ¿no? Que recibe Ushuaia, y esta persona se va de Panamá hasta Ushuaia, se queda una noche, tira aceite y se vuelve a Panamá. Yo no lo podía creer, ¿no? Decir, qué loco las cosas de Dios, ¿no? Porque hemos visto muchas cosas, pero hay cosas que hasta parecen ridículas. Cuando hace eso, me siento con mi mujer y le digo, si este tipo, que es panameño, que no es argentino, que se fue desde Panamá, tiró aceite, a Ushuaia, que es el fin del mundo, y se vuelve, y nosotros que somos argentinos tenemos que hacer algo con Malvinas. Y ahí mismo empezamos a buscar, pum, pum, sacamos pasajes sin saber, el primer vuelo que había, después nos damos cuenta que justo daba Semana Santa. ¿Y qué hacemos en Malvinas? Porque llegás un sábado, tenías que llegar un sábado, íbamos a tirar aceite, pero tirar aceite 7 días me parecía muchísimo. Y bueno, nos fuimos. Y cuando llegamos a Río Gallegos, nos encontramos con un grupo que nos dimos cuenta enseguida que eran veteranos de Malvinas. Y empiezo a buscar ahí, digo, ¿a quién le hablo? ¿No? Yo quería por lo menos ver qué podíamos hacer con ellos, o por lo menos que presentarme. Y veo una persona que me pareció un cura, que tenía el cuellito así cerrado, y dije, ahí está, voy a buscar al cura ese que está ahí, le voy a hablar. Y le pregunto, ¿sos sacerdote? No, me dice, es el señor que está acá atrás, Coqui. Me dice, no soy sacerdote. Pero, ¿ustedes qué hacen acá? Yo digo, ¿yo qué le voy a decir a este tipo? ¿Qué hago acá? Que le tiraron aceite, que me llegó Malvinas. Digo, no le puedo decir, esto se va a matar de risa. Pero sí le dije, mira, estoy con mi mujer, venimos a orar a las islas. ¿A las islas? Qué bueno, me dice. Qué bueno. ¿Y qué van a hacer? Y no sé, vamos a tirar aceite y a orar a las islas. Bueno, vengan con nosotros. No tienen nada que hacer, vengan con nosotros. Y me empiezo a emocionar porque ahí conocí lo que es el corazón de un correntino, ¿no? Habíamos escuchado mucho historia del correntino en las islas, ¿no? Lo que han hecho en esas islas, ¿no? ¿Por qué se ha destacado tanto el correntino con el resto? Pasamos una semana donde parecía que nos conocíamos de toda la vida, caminábamos con ellos, llorábamos con ellos, y venían y nos decían, tirá aceite acá, un compañero mío cayó, venía acá, fuimos al cementerio, recorrimos todas las posiciones, pero fue un viaje muy sanador. Nosotros vimos cómo sanaban esos muchachos, Fue una de las cosas que más marcó mi vida ese viaje, y a mi mujer también. Eso no quedó ahí porque la mitad continuó. El desfile este último que pasó nos invitaron a Santa Lucía y ahí fuimos con mi mujer y se creó esa relación de amistad. Es una amistad de puro amor, ¿no? Del amor de las circunstancias que te da la vida, para mí Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando volvemos, ¿no? Malvinas nos marcó mucho, todo eso fue una historia muy fuerte. Luisito me dice, fue a Ushuaia, vos fuiste a Malvinas y yo tengo que ir a Corrientes y tirar aceite. No puede ser que no haya ido a Corrientes. Se demoró un poquito porque fue enero de este año. Y vino acá a Corrientes en enero, tiró aceite, se volvió y dice, bueno, algo va a pasar. Un día va a la Villa 31 donde está Chacho, por eso todo tiene que ver con todo. Y Luis reparte unos libros de testimoniales, un libro muy lindo que le hace muy bien a los presos, que es de una persona que estuvo privada de libertad, que los regala, ¿no? Entonces, Chacho no sé si le había pedido el libro,
le deja el libro habían tomado un café, dejó el libro arriba de una mesa, en un pasillo de la Villa 31, y dice que en un momento iba pasando una mujer por el pasillo, y ve el libro, se frena, lo agarra, y dice, ¿de quién es este libro? Empieza a leerlo, ve que de las cárceles, ¿de quién es este libro? El muchacho le dice, no, me lo dejó acá un amigo. ¿Y quién es amigo? ¿Me puede dar el teléfono? Lo llama a Luis, y dice, mira, yo soy una persona de la provincia de Corrientes, que tengo un sentido fuerte con el tema de las cárceles, y me gustaría conocerte, me gustaría que te conozcan en Corrientes, me gustaría que ese libro se pueda hacer algo por la gente que está privada de la libertad en Corrientes. Y se vienen para acá, lo invitan, le presentan al ministro de Justicia, después de dar contacto con varias personas de la gobernación. Entonces, al tiempo volvemos, ahí ya vengo yo con Luis, otra vez nos recibe la gobernación, le contamos lo que hacemos, le explicamos lo que estamos haciendo, y ahí se abren los cielos, muchachos y muchachas. Se abren los cielos porque ahí empezó una explosión, porque nosotros no hicimos nada. Lo único que hizo el Señor fue tirar aceite. A partir de ahí nos invitan, nos ponen a disposición todo lo que necesitábamos a través de la gobernación, nos dieron hospedaje, nos vienen a buscar todos los días, nos vienen a buscar todos los días, nos llevaron a todas las cárceles de todos lados, entramos rápido, terminábamos de hacer nuestra parte, nos llevaban a otra, nos dejaban en el lugar, nos volvían a llevar, nos pusieron todo a disposición, el jefe de la policía penitenciaria, todos vinieron a ponerse a disposición nuestra con los celulares, tengo el celular de todos, ¿qué necesitas? Acá hay una autoridad también de la policía penitenciaria, todo a disposición del servicio nuestro para que hagamos nuestra parte. Porque después nos toca hacer nosotros nuestra parte, pero nosotros no hicimos nada. Esos cielos se abrieron hace algunos años, nosotros estamos activando lo que Dios quiere que se active. ¿Qué va a pasar? Ya lo estamos viendo, ¿no? Y ahora les vamos a mostrar brevemente qué es lo que va a pasar en Corrientes. Pero yo estoy seguro que todavía no vimos ni un cachito de lo que va a pasar. Porque vamos a volver, esto no va a quedar así. Vamos a volver, esto va a continuar. Y no sabemos cuál es el propósito fuerte que tiene, pero esta provincia se va a levantar. Se va a levantar. Estamos convencidos de que van a pasar cosas muy, muy poderosas acá. Antes de mostrarles este video, que es un resumen de lo que hicimos, me gustaría que hagamos una oración. En fraternidad, esa vez que yo fui por primera vez, me dijeron que hay una posibilidad que uno tiene, tenga fe o no tenga fe. Pero si estás necesitando tu milagro, si estás teniendo necesidades, lo que me dijeron es, entregáselo a ese Jesús. Quizás no crees, quizás crees, pero repetilo si querés tener un cambio en tu vida. Y yo lo repetí, lo que le voy a pedir a ustedes ahí donde están, atrévanse a cerrar los ojos, vamos a ponernos en presencia de ese Jesús que es más sencillo de lo que pensamos. Y dicen que esta oración cuando uno la hace con el corazón, dice que te arranca todas las tinieblas que tenés, te arranca de ese mundo de tinieblas, de oscuridad, y te siembra en el reino de Dios. Y cuando vos estás en ese reino, estás en el reino del más grande, del Creador. Y todo lo que funciona en ese reino es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Nosotros somos los que nos movemos y a veces nos escapamos de ese andarivel. Entonces yo les pido que si se atreven a entrar en ese reino, a volver a nacer quizás en el Espíritu, porque muchos de los acá seguramente son creyentes, repitan conmigo esta oración. Señor Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso. Te confieso que me equivoqué. Te confieso que me equivoqué. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Te reconozco, Jesús, Te reconozco, Jesús, como mi único Señor, como mi único Señor, Dios y Salvador de mi vida. Dios y Salvador de mi vida. Te abro la puerta de mi corazón, Te abro la puerta de mi corazón, para que entres a morar para que entres a y morar permanecer en él. y permanecer en él. Te entrego mi vida, Te entrego mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. mi trabajo y mi negocio. Te entrego todas mis preocupaciones. Te entrego todas mis preocupaciones. Te entrego mis imposibles. Te entrego mis imposibles. Que se haga tu santa voluntad. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme. Bendíceme. Protégeme. Protégeme. Y dame prosperidad. Y dame prosperidad. Todo esto te lo pido. Todo lo que lo pido. En el nombre poderoso En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.
como no queremos sacarle mucho tiempo, le voy a pedir a los 3 hermanos nicaragüenses que pasen al frente y en pocos minutitos cuenten un poco lo que han vivido. Una experiencia que quieran compartir cada uno, lo que más le impactó de Cobriel. Buenas noches. Bueno, le damos las gracias, ¿verdad?, por acompañarnos esta noche. La verdad que han escuchado, ¿verdad?, todo esto que habló Juan, que no son casualidades, son como el Señor va moviendo las teclas para que todo se dé. Y yo les contaba a todos mis amigos acá una experiencia que tuve en México. En los colegios en México es bien difícil hablar sobre todo de Jesucristo. Entonces, generalmente los muchachos jóvenes que están en nuestro ministerio y van a dar charla a los colegios son entrenados y no mencionan la palabra Jesucristo, sino que dicen Dios, porque ellos defienden la cuestión laica. Y fíjense que en esa oportunidad nosotros vamos a un colegio. Hablamos con el director, nos dice que nos va a permitir entrar, pero que va a poner profesores a supervisar de qué es lo que hablamos. Y miren, a mí me toca acompañar a un mexicano. Y este hombre había recibido una sanidad. Él tenía deficiencia de la hormona serotonina. Y la serotonina es la que nos da la tranquilidad, la paz, un ambiente de, ¿cómo decirlo?, relajadito. Y él siempre actuaba violentamente. Entonces detectaron su enfermedad, le dieron la hormona, ¿verdad?, de manera externa, él mejoró, pero tenía sus episodios de violencia. Pero él llega a un capítulo de fraternidad, le pidió en los papelitos que se habla aquí, que el Señor le diera la sanación. Y él recibió la sanidad. No necesitó más de usar el medicamento para aplicárselo, tomárselo. Y entonces él dice, Jesucristo me sanó. Y eso bastó para que el director, y el director es el que estaba supervisándonos a nosotros, nos dice, hasta aquí nomás. Y nos lleva todito a la dirección y nos dice, ustedes no son laicos. Porque si hablan de Jesucristo, representan una denominación. O son católicos, o son evangélicos, o son bautistas, o son adventistas. Ustedes no son laicos. Así que fuera. Y ya voy a llamar para que los demás colegios no lo reciban. Y salimos nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Porque si el Señor nos mandó acá, es porque Él tiene las puertas abiertas. Y oramos, pues, y le pedimos al Señor. Entonces nos fuimos a un parque de esa ciudad y comenzamos a dar testimonio a las personas ahí en ese parque. Y de pronto llega una señora y nos dice el presidente municipal, que si pueden ir a su oficina. Y nosotros asustados, pensando que ahora sí nos van a bloquear todo. Y nos vamos. Y entonces ya nos atendió muy amable el presidente municipal y dice, la señora que nos fue a buscar es mi secretaria. Y ella me dijo que escuché unas cosas bonitas allí. Quiero escucharlo yo. Entonces le dimos un mini testimonio cada uno. Y él dice, esto es lo que necesitamos aquí. Pueden ir a los colegios. Nos acaban de correr de uno. Bueno, agarró el teléfono y llamó a todos los directores de los colegios. Van a llegar unos hombres que se identifican como hombres de negocio y ustedes les van a abrir las puertas. Y dimos testimonio en todos los colegios. Entonces, yo lo decía esto porque fíjense que es primera vez que yo estoy en un avivamiento en que no utilizamos los vehículos, porque generalmente nosotros donde podemos llevar nuestro vehículo y nuestro vehículo nos movilizamos.
pero aquí nos llegaban a traer. Nos llegaban a traer, nos venían a dejar, y entonces, digo yo, es que el Señor es increíble. Y después de escuchar la historia de esto, digo yo, no, de todo esto no es casualidad. El Señor tiene un propósito con esta ciudad, con esta provincia. Y un propósito en grande. Y bueno, y ahí le estaba diciendo, Señor, gracias por tomarme en cuenta y ser parte de ello. Porque fíjense que yo personalmente me siento privilegiado de pertenecer a este ministerio y haber sido escogido por Dios para este servicio. Porque Él me sacó de una situación bien difícil. No sé, de los que están aquí presentes escucharon mi testimonio, que creo que fue que lo di el lunes, donde a pesar de ser yo un profesional, porque yo soy médico, caí en el alcohol y las drogas. Y eso había hecho que mi profesión se fuera al piso. Y no solo mi profesión, sino que mi familia. Y Jesucristo de ahí me levantó. ¿Verdad? Ya son 13 años y eso es historia. ¿Verdad? Pero que yo con mucho amor llevo mi experiencia a todas aquellas personas que nos permiten. Y yo sé que el Señor hace cosas extraordinarias. Entonces eso es lo que les podría decir yo. No sé si mis amigos van a decir algo, ¿verdad? Ya me dijiste todo. Bueno, estoy muy agradecido de estar en este precioso país. El Señor se concede los anhelos de nuestro corazón. El Señor es bueno. Bueno. Hemos tenido, con mi amigo, guerreros. Hemos visitado 14 países. Siempre hemos andado juntos. Y el Señor siempre nos pone. Y dijeron, van para Argentina, nuevamente. Bromeamos, jugamos, nos queremos, nos amamos en el amor de Jesús. Fue algo maravilloso, ¿verdad? El Señor tiene su plan y es perfecto. Perfecto. Sabe ya desde antes de todo este encuentro. Yo lo tenía planificado el Señor de conocer a mi roderazo. A Oscar. Que pido perdón, Oscar, por toda la broma, ¿verdad? Mi amigo, ¿verdad, Juan? Matías, Paraguay, Guillermo, Santi, Roberto, todo. Mira aquí quedó aquí, ¿verdad? Y el resto de amigos, pues, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nos dicen, a nosotros nos avisan con tiempo los países que tenemos que visitar. Y entonces, y a mí me toca en mi región trabajar con el director internacional para los ayuntamientos. Entonces, hay 2 viajes, Bolivia y 3 fronteras, Paraguay. Y allí los escogen, ¿verdad? El Señor los escoge quienes van a ir. Pero como yo estoy metido ahí, yo siempre me meto. Pero decía, Bolivia o Paraguay, porque son invitados los cupos, todos quieren venir. Hay un fuego tremendo en Nicaragua, y entonces, pero a veces limitan los cupos. Escogí Bolivia. Fui para Bolivia. Pero, estando compré el pasaje para Bolivia, y de pronto se da una oportunidad de Paraguay. Pero tengo comprado el boleto para Bolivia. Pero el Señor es bueno. Nos metimos ahí con mi brother y decíamos Bolivia, Nicaragua, Bolivia, Nicaragua,
Nicaragua, Paraguay, se hacía un desorden. Pues. Y nos metimos ahí en internet y salió un pasaje baratísimo, pues, ¿verdad? De Paraguay, Bolivia. ¿Cómo es Bolivia, Paraguay? Entonces, el Señor permitió estar en otro país. Pero cuando venimos aquí a Paraguay, yo le decía al Señor, Argentina. Y un cosa Dios los anhelos de mi corazón. Pues. Dijeron, 3 personas para Argentina, preferiblemente que tengan visa americana. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Mi brother, que es de mi ciudad, y que cuando lo llevamos adelante. Entonces, aquí estamos los 3. Quiero decirles que fue una experiencia preciosa con los internos en esa cárcel. Me identifiqué con mucho de ellos porque yo también tuve una vida difícil. Yo visité como 4 veces la prisión. Sé lo que es estar ahí metido. Sé lo que se sufre. Y mi testimonio fue para la honra y la gloria de Dios. Yo sé que ahí quedó la semilla sembrada. Quedaron muy contentos. Las palabras de aliento como puso el Señor para ellos. Miré muchas lágrimas entre ellos. Visitamos la casa de mujeres hoy. Y también ahí se hizo un evento muy precioso con ellos. Que vio la necesidad de Dios. Algunas de ellas tienen ya su Biblia para leerlo. A veces el Señor dice con seña o con leña. Y es mejor con seña que con leña. Y esa gente creo que está con leña ahí. Hoy tuvimos otro evento con el último que cerramos. Y el Señor puso palabras. Y había 2 damas ahí que empezaron a llorar. Y al final pidieron oración. Y tenían problemas similares al que yo tenía. Sus hijos estaban pasando una situación similar a la que había pasado yo. Incluso abrieron las puertas de una dama que él, Santi, tiene el número de teléfono, y están abiertas las puertas para ir a hacer eventos ahí. En Chaco. Ahí es verdad, en Chaco. Presidenta de la legislatura del Chaco. Ajá, entonces ella está dispuesta a abrir las puertas ahí. Entonces el Señor es precioso, así como decía Juan, decía Pineda, el Señor tiene un engranaje ahí amontado. Solo es que nosotros tengamos la disposición. Es de disposición, de decisión, de ir por esa alma. Pues. Nosotros vivimos muy agradecidos de este Dios Todopoderoso, el cambio de vida que tuvimos. Pues. Y lo hacemos por agradecimiento. Porque si nosotros lo recibimos, nosotros tenemos que darlo también. Mucha gente está necesitando. Y si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? Tenemos que ir a la calle. Y que nos quite la pena. A mí me da pena antes hablar de Dios, me prestaron un temor. Hoy no. Hoy si voy yo con alguien, llego a cualquier parte y me encuentro una persona, lo primero que le digo, me prometí un momentito. ¿Cuánto tiempo me da? ¿Y qué querés? Que no voy de viaje, sí pueden. Repetí conmigo una oración para que vaya con Jesús. Y ya le digo, vuelvo. Porque lo que se necesita es que acepten a Jesús en su corazón. Ese es el objetivo. A veces no es necesario ni dar el testimonio, sino que repita una oración de fe, una oración de aceptación. Eso es todo. Confesar con su boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Con eso, ya. Y yo siempre ando sobre la jugada. Sobre la jugada de que encuentro a alguien y le caigo. Siempre. Y así somos todos nosotros, pues. Ya para cumplir, misión cumplida, estamos dispuestos, llámenos,
Y aquí estaremos las veces que nos llamen. Que no les dé pena y gracias por todo. Para la Antártida. Y si y si hicimos algo malo, pedimos perdón en el nombre de Jesús, pues, ¿verdad? Así es que estamos a la disposición, ¿verdad? Para todos. Y declaramos Bolivia para el Señor. Y Corrientes también, ¿verdad? Bolivia, no. No, Argentina. Me empieza el Corrientes, ¿en qué país estoy? La pastillita. A veces me pierdo, güey, dando testimonio, estoy instalado. Bueno, Buenas noches a todos. Realmente que esta es la parte más dura, siempre en los aislamientos, despedirse. Doy gracias a Dios por haber conocido gente tan linda. Jorge, con Matías, con Juan, con usted, mi amigo, con Carito, Emiliano, mi estimado Roberto. Ya de último, con ustedes vale la pena. La realidad es que esta es la parte más difícil. Gracias le doy a Dios por conocerles y los llevo en mi corazón. Pero yo creo que aquí la historia no termina. Cada lugar donde nosotros fuimos, en la cárcel, la necesidad de Jesús en el corazón. Y cada momento donde íbamos, alguien se nos acercaba y nos preguntaban, ¿y dónde se reúnen ustedes? ¿Y dónde se reúnen ustedes? ¿Cómo podemos hacer para ir? Aquí va a haber una explosión del Espíritu Santo. Yo lo estoy creyendo y lo sentí en el Espíritu. Hay una explosión. Hoy donde andábamos y vos pasaste desapercibido, yo después, Chucho, tras que llegamos a una cárcel de mujeres, solo 3 nos permitieron que hablaran. ¿Sí? Claro. Salieron las 3. Y una de ellas nos preguntó, ¿ustedes son los abogados? Yo estoy esperando. Solo, ¿a dónde voy? Ustedes son los abogados, tengo una semana de estar esperando. Y me tienen en eso. Y nosotros compartiéndole ahí. Ahí nomasito la llamaron de allá. Que llegara a firmar un papel y esa mujer vino ya como que semblando. Y contándonos. Cuando yo salga de acá, yo quiero hacer esto que ustedes andan haciendo. Entonces Jesús había estado. Tenemos que abrir una trinchera en el nombre de Jesús, porque esta es una trinchera. Cada capítulo de la fraternidad es una trinchera. En la guerra, no sé si me logro explicar, es un lugar donde entran de muerte a vida. Porque hay algo más profundo que nosotros tenemos que saber, que detrás de esta vida hay una vida eterna. Hay una vida eterna para irse con Jesús y hay una vida eterna para irse con el mal. Y la decisión nosotros la tenemos. Dios nos está haciendo el llamado, hay un llamado especial. Jesús nos está necesitando en estos momentos difíciles. Si ustedes se van a las noticias, el mundo está consternado. Se escuchan huracanes, terremotos, rumores de guerra, crisis, inflación, muerte, la maldad ha aumentado un montón. Y todo eso está escrito. Entonces, estamos en los últimos tiempos y necesitamos que otros también tengan la oportunidad de conocer a Jesús. Dios nos está haciendo un llamado fuerte en estos últimos tiempos. La semilla ahí está. Esto es del Señor. Esto es del Señor. Esto es del Señor y en el nombre de Cristo Jesús, con todo mi corazón. Y el que decía, pedirle eso algo imposible al Señor. Eso algo imposible al Señor. Eso algo que querés, ese anhelo que querés en tu corazón. Y el anhelo precioso que yo me llevo en esto, yo le decía al Señor, Señor, tené misericordia de esta ciudad de Corrientes y que sea un capítulo, Señor, que te estabas necesitando. Hay mucha necesidad en este pueblo. Hay mucha necesidad en las personas. Hay mucha necesidad de Jesús.
Y eso es lo que yo me llevo, y yo creo en el Señor, que yo voy a ver ese milagro, y un día me voy a encontrar con ustedes y vamos a estar alegres celebrando ese milagro. Porque yo declaro en el nombre de Jesús que se abre una puerta nueva. Este es el inicio de una explosión del Espíritu Santo. Vamos a ver cuando salga ese montón de gente buscando eso que recibieron. Ese Jesús vivo, ese Jesús de milagro. De mi parte, yo no tengo palabras, este es el momento más difícil. Le doy gracias a todos, gracias Juan, gracias a todos por conocerles. Lo llevamos en nuestro corazón y espero que esto no sea la última vez que nos inviten. Nosotros tenemos el corazón dispuesto para seguir con ustedes trabajando. Gracias. Para ir a ese 31, como dijiste, estamos dispuestos a ir, ¿sí? Estamos dispuestos a ir, Leonardo. Lo vamos a invitar con una sola condición. Que de acá que vuelvan no tienen que roncar, no saben lo que Yo les hago- Ay, don Calixto. Chiquito Reyes. Es verdad. Bueno, vamos a... Vamos a cerrar. Cuando digo que rincan, no en serio, no saben lo que dormimos todos juntos, es una orquesta. Nunca le vamos a ganar al fútbol, pero ustedes nunca nos van a ganar a roncar. Bueno, para cerrar, vamos a cerrar con un video que va a resumir todo lo que hemos vivido en estos 4 días. Pero antes del video yo quiero... Cada cosa que nos fuimos moviendo, se iba moviendo Corrientes, pero se iba moviendo Malvinas. A donde íbamos, Malvinas, donde íbamos, Malvinas, donde íbamos, Malvinas. Uno de los lugares que más me impactó fue la cárcel de los jóvenes, niños, 13 años tenían. Fue impactante esa parte. Y ver que hay un colegio adentro de una cárcel, y vos ves los dibujitos que hay en la pared, te puedo asegurar que esa parte es muy dura. Porque nadie puede decir que a donde llegaron esos niños es por culpa 100% de ellos, ¿no? Por cuántas cosas pueden haber pasado. ¿Cuántos de nosotros pasando por las mismas cosas hubiésemos estado igual en ese lugar, ¿no? Y entramos ahí, nos dicen, ahora se los vamos a traer, como si fueran perritos, ¿no? Ahora se los vamos a traer. Y lo estábamos esperando, y cuando entramos así, toda la pared del colegio, todas las islas Malvinas, ¿no? Y terminamos ahí atrás, ellos de frente ahí con tremendas islas, y yo digo, Señor, ¿a dónde vamos? ¿No? Porque esto es como dejarse llevar. Nosotros estamos en esa correntada y vamos, ¿hasta dónde vamos a ir? Y para mí que estén acá 2 héroes de Malvinas es lo mejor que me puede pasar. Cerrar con Coqui y con Alberto acá. Yo les voy a pedir que pasen al frente porque quiero que le demos el reconocimiento, aunque sea un pedacito de lo que ellos se merecen, ¿no? Que pasen, por favor, un fuerte aplauso. Y merecidamente el Coqui me trajo esta medalla, que es algo importante que es para mí, ¿no? Yo no veo la hora de llegar a casa y compartir esta medalla con mi esposa, porque hoy Malvina es parte de nuestro matrimonio. Lo siento así. Y me gustaría que oremos por ellos, ¿no? Porque yo creo que esta provincia los valora mucho, comparado con otras provincias, ¿no? Los valora mucho como se merecen mucho más. Pero realmente son personas que han dejado todo por nosotros, ¿no? Son realmente nuestros héroes, nuestros grandes héroes que son ellos. Entonces yo les pido ahí donde están que también cerremos los ojos y vamos a orar por ellos. Yo voy a orar, hacer una oración por Coqui y por Alberto, pero también por su familia, ¿no? Que acá lo están acompañando también. Y le vamos a dar gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Le vamos a dar las gracias por sus mujeres, por sus hijos. Le vamos a dar las gracias por haber llegado a este momento con todo ese amor que ellos tienen por esta nación. Si tuviéramos un poquito de esa valentía, de ese amor, de lo que han hecho tanto por esta Argentina sería distinta. Pero como nosotros transmitimos buena noticia,
Sabemos que hay esperanza. Y todo esto que nos pasó, que no es casualidad, transmite mucha esperanza por lo que va a pasar en las Islas Malvinas y en esta querida corriente. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que esos cielos abiertos es el comienzo de un nuevo mover del Espíritu Santo. Todas las mañanas nosotros oramos y decimos que el Espíritu Santo se derrame de norte a sur, de este a oeste hasta las Islas Malvinas. Esa es nuestra oración todas las mañanas que nos juntamos a las 7 de la mañana a orar. Y el Señor está escuchando esa oración. Y yo bendigo en esta noche a Alberto y a Coqui. Bendigo a sus esposas, bendigo a sus hijos, a toda su familia. Y bendigo a todos los camaradas, a todos los compatriotas, a todos los héroes que ellos están acá en representación de todos ellos. Y oramos para que cada uno de esas personas que están o no están con esas familias también, que tengan paz. Esa paz que Dios quiere que ellos tengan y que tanto se merecen. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos paz en estos corazones, que sigan avanzando porque ellos están avanzando. Para que las generaciones que vienen no se olviden de que estos seres dejaron todo por nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por estos hombres que tanto aman nuestra Argentina. Amén. 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 ¿Qué trae el cura, no? ¿Qué trae el monaguillo? Si quieren compartir algo. No, gracias. Le decía Juan lo que son todo lo que contaste, lo notable que me haya visto como un cura allá en el aeropuerto de Río de Janeiro, previo al embarque a Malvinas, ¿no? Y todo lo que sucedió de ahí. Para nosotros fue fundamental, eso fue primero porque era un par de argentinos, vos y tu señora, y a rezar y a dejar algo por el aceite del suelo malvinense para pedir la reincorporación de nuestra soberanía en ello, ¿no? Y eso, por eso te permitimos que nos vayas acompañando y te acompañamos en todos los actos y te mostrábamos los lugares donde estuvimos nosotros para que a ver si Dios ponía la mano para recuperar nuestro lugar donde han muerto nuestros compañeros. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, terminamos con el video que es cortito. Esta canción está escrita por un chico que lo van a ver ahí con la guitarra cuando fuimos a los cadetes de ayer. Él es de nuestro grupo, se tuvo que volver anoche. Él pasó por una situación muy complicada de un cáncer. Y en la transición de ese cáncer escribió esta canción que escuchan detrás. Esa canción que van a escuchar es escrita por este chico que estuvo ayer acá en Corrientes también. Se está llegando a salir, no desesperes, tengamos calma, y si tal vez el amor está queriendo morir, tengamos fuerza.
Paciencia. Conectarte al internet, ¿no? Ahí y acá. ¿Cómo es? No. No lo tengo acá. Espera. Pues, En algún momento y la parte tenía poco señal. Por fuera. ¿Te quedaste sin internet? Sí. Perdón. Arriba tenemos señal acá abajo. Bien. A ver. ¿No creo? Emilio. Ahí va. Conectate al internet de... Espérate que... Andrea Paraguay, llamamos Escanear Santiago. Más abrir. Ahí está. Ahí está. Cuídate. Que sea la última vez. Muchas canciones. Ahí está abajo. ¿Salud? Sí, sí. Sí, ahora. Vamos todavía. Bueno. Ya traslado. Toda la cancha que llevan aquí me llevan. Cuando se tarde la presencia de ese ser que tanto esperas, que tanto amas, puedes pensar que tal vez se Gracias, los invitamos a comer algo, a tomar algo. Gracias, Juan. Bueno, muy bien. Chaucito, cortamos. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande a todos.